Ustedes le van a tomar fotos a la práctica nueva, se la segunda parte. Mi secretaria privada va a escribir ahí. ¿Ya? Va a escribir ahí el estroma de la glándula mamaria, ¿verdad? Porque si lo colocamos aquí sería un lobulillo mamario, ¿verdad? Un lobulillo mamario. Y el estroma tiene tejido conectivo denso con tejido adiposo unilocular. Y aquí vemos adenómeros mamarios revestidos por, en este caso, ¿por qué? Por epitelio simple cúbico. Porque como está en reposo, es simple cúbico. ¿Y esto qué es? Un conducto excretor. En este caso, intralobular. Si lo viéramos por aquí, sería extralobular. Que recuerden que intralobular es cúbico simple y extralobular es cilíndrico simple. Pero la pregunta es, ¿por qué usted sabe que está en reposo? Diga por lo menos dos características. Predomina el estroma sobre el tejido glandular. Ajá, predomina el estroma sobre el tejido glandular, perfecto. Y los adenómeros se encuentran con el epitelio simple cúbico. El epitelio simple cúbico. Y además son adenómeros pequeños, ¿o no? Sí. Son muy pequeñas. Y con los pequeños glandulas. Fíjense. Ya, profe, ya va. ¿Ah? Para allá, Y otra característica es que los adenómeros son pequeños, miren, pequeñitos y luz pequeña. Y es verdad lo que dijeron, el epitelio es simple cúbico. Es verdad. Porque si tuviera actividad, el epitelio fuera simple cilíndrico y fueran adenómeros grandes. Y la luz fuera grande y luz grande. Entonces el órgano es glándula mamaria en estado de reposo. En este caso, ¿cuál es el órgano? Entre paréntesis o el uterino. Ajá. Y la primera pregunta es, ¿qué están señalando? La transición. Transición del camo columnar, o es decir, transición entre el exocervix y el endocervix. ¿Cómo es esa transición? Que un epitelio estratificado plano, no queratinizado, pasa a epitelio simple cilíndrico mucosecretor. Un epitelio estratificado plano no queratinizado pasa a epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Exocervix, y esto es endocervix. Si colocamos el senador aquí, ¿qué diría? Glándulas endocervicales. Y si colocamos el senador aquí, quintes de Gabón. Muy bien. Si colocamos el senador aquí, ¿qué diría? Muy bien. Han hecho unos gases. Muy bien. Diagnóstico del órgano. Útero. Útero. Pero falta algo más bonito. Entre paréntesis. La capa de Útero, ¿qué porción, hija? Ya digo cuerpo. Cuerpo del útero. Cuerpo fondo, cuerpo uterino. Muy bien. Ajá. Y si usted le pregunta específicamente qué capa es esta, endometrio. Con glándulas, ¿en qué estado? En estado proliferativo. Ya prácticamente esta glándula quiere ser secretora, pero predominan las proliferativas. Es decir, que esto lo agarraron prácticamente ya casi terminando el estado proliferativo, el estadio proliferativo. Endometrio. ¿Y esto qué sería aquí? Miometrio, ¿verdad? Endometrio y miometrio. Tiene más ciencia ahí. Pregunto, ¿cuántas capas tiene ese órgano? Histológicamente. La verdad, la mucosa, que es el endometrio. La muscular, que es el endometrio. ¿De músculo qué? Y la tercera capa, ¿cuál es? Ajá. Pero el perimetrio puede ser ¿qué? Adventicia en la cara anterior que mira a la vejiga. Y lo demás, seroso. Muy bien. Vamos a hecho uno más. Miren, hojas de helecho. Usted conoce una planta que se llama hojas de helecho. ¿La conoce o no la conoce? Hojas de helecho. Bueno, donde usted vea hojas de helecho, eso es trompa uterina o trompa de falopio. Trompa uterina o trompa de falopio. Fíjense que ellas nacen ¿de dónde nacen ellas? ¿De qué órgano nacen ellas? Del útero. Entonces útero entre paréntesis, trompas de falopio. Histológicamente la trompa de falopio tiene tres capas. Tiene la mucosa, tiene la muscular y tiene serosa.
En la trompa de falopio no pueden hablar de adventicia. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hablar de adventicia? Porque no está pegada a ningún órgano. Ella está flotando. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la mucosa que se caracteriza por muchas plegaduras que se llaman, ¿cómo se llaman esas plegaduras? Folias. Muchas plegaduras o plegamientos que son las folias. ¿Dónde predominan las folias? ¿En qué porción de la trompa? En el infundíbulo y en la ampolla, ¿verdad? ¿Y qué células predominan en el infundíbulo y en la ampolla? Las ciliadas. ¿Y cómo es la musculatura en el infundíbulo y en la ampolla? Es de menor grosor, la capa muscular. Muy bien. Porque si hablamos del istmo y hablamos de la porción intramural, hay menos folias, mayor número de músculo y mayor número de células secretoras. Esto definitivamente fue tomado o del istmo o de la ampolla. ¿Sí o no? Por la gran cantidad de folias. Miren, prácticamente la luz está ocluida por la folia. ¿Lo ven? No sería del infundíbulo. Del infundíbulo o de la ampolla. Del infundíbulo o de la ampolla. Y fíjense que está revestido por un epitelio que es cilíndrico simple con células ciliadas y no ciliadas. Vamos a ver, preguntarle al amigo Berto si yo coloco el señalador aquí, ¿qué es esto? Aquí entre las folias, ¿cómo se llama eso? Eso. ¿Cómo se llama eso? De la mucosa. ¿Cómo se llama? Si nos preguntamos a mi amiga Valentina, ¿qué es eso? El estroma de la mucosa. El estroma no. La lámina propia o corio. Porque siempre se les olvida eso. Se los voy a preguntar, definitivamente. Siempre fija. En todos los órganos, voy a preguntar. ¿Qué es lo que está debajo del epitelio? En todas las preguntas. ¿Qué es lo que está debajo del epitelio? ¿Qué está debajo del epitelio? ¿Qué está debajo del... las 10 preguntas se las voy a hacer. Por mi madre lo voy a hacer. Para ver si por fin se lo aprende. Coño, queda grabado de paso. Concha, porque tú siempre les pregunto y nunca saben qué es lo que está debajo del epitelio. La lámina propia corio del tejido conectivo lazo. Del tejido conectivo lazo. Y vemos aquí que es circular interna y longitudinal externa de músculo que de músculo liso. Y aquí vemos la serosa. Definitivamente, porque tiene muchas folias, porque tiene una capa muscular delgada, esto definitivamente eso no es ni istmo ni intramural. Es infundíbulo o ampolla, no las dos. Y claro, no se ve a mayor detalle, pero si no le meten más lupa, deben haber más células ciliadas, ¿verdad? Entonces el diagnóstico es útero, trompas uterinas o trompas de qué? De falopio. Y si usted quiere hacer un diagnóstico más infundíbulo o ampolla. ¿Y esto qué es? Ovario. ¿Qué está señalando aquí esto? Aquí. No, aquí. Si yo lo muevo para acá. El estroma del ovario. Y el estroma del ovario está formado por células fusiformes. Y esas células fusiformes son las que van a formar la teca interna y la teca externa. Estas que están aquí, estas células, son las que van a formar la teca interna y la teca externa. Aquí tenemos el epitelio germinativo, que es epitelio simple cúbico. Debajo tenemos la túnica y justo debajo de la túnica albuina tenemos los primordiales. ¿O no? Sí. Todo folículo ovárico tiene ovocitos. Todos tienen ovocitos. ¿Cómo es la carga genética de esos ovocitos? Haploide. Haploide. La carga genética es haploide. Ahí no hay ninguno que es diploide. Todos son haploides. Muy bien. Entonces les preguntan en el parcial. El ovocito primordial se caracteriza por ser diploide porque va a entrar en división. División del coño. Ya se dividió. O sea, ya él es único y ya está. Claro, ya se dividió y ya se expulsaron los cuerpos polares y él quedó ahí. Esas son las balas de la mujer. ¿Sí o no? La mujer ya viene con sus balas. En cambio el hombre sigue formando balas y balas todo el tiempo. ¿A quién se le acaban las balas primero? A la mujer. Cuando ella deja de ovular, cuando está la menopausia, todos los folículos que quedaron ahí se mueren y más nunca vuelve a formar. O sea, la niña cuando nace, ya nace con su carga de folículos. ¿Me explico? Y todos son haploides, es decir, ya vienen con las balas montadas en el revólver.
¿Me explico? A medida que va pasando el tiempo, se le van acabando las balas. ¿Verdad? Va disparando. Cada vez un disparo es la ovulación, ¿sí o no? Hasta que cae en la menopausia. ¿Y qué pasa con el resto que quedó ahí? Se muere. En cambio, el hombre todavía lo está fabricando, ¿sí o no? O también pueden tener algún trastorno, o sea, algunos que caen desde pequeño. Claro. Entonces, todas son haploides. Entonces les preguntan, ¿este es diploide porque va a empezar a dividirse? No es cae como unos bobos. Muy bien. ¿Por qué sé yo que es primordial? Primero que todo, porque está justo debajo de la túnica mismo, miren. Miren, ¿lo ven? Y además porque está revestido por una sola capa de células. ¿Qué? Planas. Células foliculares planas. Cuando él cambia esa solita capa de células a unas células cúbicas, ¿cómo se llama ahora? Primario Unilaminar. Y cuando empieza a formar más de una capa de células foliculares, ¿verdad? No de la granulosa. Y luego empiezan a verse ¿qué? Lagunas entre las células de la granulosa, ¿sí o no? Lagunas con líquido folicular. En este caso ya deja de ser primario, ahora se hace secundario, ¿verdad? Y luego todas esas lagunas confluyen, entonces les ponen cuáles y ya se les fregó todo. Porque ustedes no sabían cómo confluyen. Es decir, se unen y ya está. Y forman una sola que es el antro folicular. Entonces ya deja de ser secundario, ahora es maduro de delgado. Y aquí vemos el antro folicular, el cúmulo óforo. Aquí vemos células de la granulosa. ¿Qué teca es esta? ¿Y qué teca es esta? Y aquí se ve muy bonito la teca interna y la teca externa. Y eso no tiene ciencia, ¿o no? Está muy bonito, muy práctico, ¿o no? ¿Sí entienden los diferentes estadios? Vamos a ver si es verdad se entendieron. ¿Cuál sería? ¿El que está al lado? ¿Cuál? ¿Este? ¿Quién me dice que es este? Véanlo bien. Fíjense que es de mayor tamaño que este y ya se le ve una capa de células cúbicas. Unilaminar, muy bien. Y este aquí, vean, este lobocito y tiene varias capas de células de la granulosa aquí. Primario multilaminar. Primario multilaminar, muy bien. Primario multilaminar. Bueno, eso no tiene ciencia. Profe, pero ¿qué no lo preguntan? ¿Cuál? Bueno. O sea, algo lógico, lo grande. Muy bien, ¿esto es corteza o médula del ovario? Corteza. La corteza. ¿Qué células hay en la médula que secretan testosterona? No, ¿Cómo gané de vomitar? ¡De ley! ¡Ovario! ¡De ley el ovario! Bueno, sí, a menos que sea hermafrodita. De la única forma. Iliares por el ilio del ovario y secretan testosterona. Esta glándula, donde vemos en este caso que vemos alvéolos y vemos dentro de los alvéolos estos calcoforitos, eso es un diagnóstico impelable. Eso no lo van a pelar por ningún lado, eso es próstata. Aquí vemos los alvéolos. ¿Cómo están revestidos esos alvéolos? Por epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Y qué son estos? Son concreciones calcáreas o calcoforitos. Y si yo coloco el señalador aquí, ¿qué dice? ¿Qué? El estroma. Es muy importante que se acuerden del estroma de la próstata, que tiene fibras colágenas y tiene fibras musculares lisas. Fibras colágenas y fibras, mira. Que la puerta afuera, pero la puerta está cerrada. Eberto sabe cómo es, vaya. Corre. Yo lo espero. Recuerden que el estroma es fibras de colágeno y fibras musculares lisas. Otra tipo. Miren, me va a disculpar. Yo sé que son muchas láminas, pero próstata. Muy bien, aquí vemos los alvéolos, aquí vemos los calcoforitos y aquí vemos el estroma formado por fibras de colágeno y músculo liso. Esta es una lámina un poco difícil, yo sé que es difícil, pero yo les voy a enseñar cómo la van a identificar. No debo decir esto. La van a identificar por el manchón. ¿Lo ven? Por el manchón intermitente. Cuando usted ve una lámina
donde usted vea ese gran manchón aquí, aquí, y vea esta mucosa plegada, aquí, mucosa plegada, y otro manchón aquí. O sea, esto no lo van a ver en otra glándula. Eso solamente lo van a ver en la vesícula seminal. Y todas las láminas son así, todas. Porque ella secreta, por cierto, ¿qué secreta la próstata? Para el seno. No, esta. El bactericida. Bactericida. Cofatasa ácida. En cambio, este es fructosa. Esto que está aquí es gran contenido de fructosa. Entonces, al ver esto, al ver ese manchón ahí, yo no debo decir eso. Pero bueno, para que se ayude. Y epitelio plegado, ¿lo ven? ¿Lo ven? Epitelio plegado, revestido por epitelio simple cilíndrico. Simple cilíndrico. Miren, aquí veo otro manchón. ¿Qué es este manchón? Fructosa. La fructosa, la secreción de la glándula. Próstata ácida. Ácida. Y este es fructosa. Ajá. ¿Qué está señalando ahí? ¿Qué capa está señalando ahí? ¿Mucosa o muscular? Mucosa o muscular. Muscular. La muscular de aquí tiene la misma disposición de la tromboterina. ¿Cómo es entonces? Circular interna y longitudinal externa. Circular interna y longitudinal interna. Y la tercera capa es adventicia. Entonces el diagnóstico es vesícula seminal. No tiene más por escoger. Esto está muy fácil. Un órgano que está plegado, donde vemos urotelio, uroepitelio, con células de Donier, con contracutícula. Esto es vejiga urinaria. Vejiga urinaria vacía, retraída. ¿Sí o no? Ajá. ¿Qué está señalando el señalador? Y no te equivoqué. El córneo. Por sí. El córneo, la vida propia. Muy bien. Entonces, esto de aquí a aquí, ¿cómo se llama? De aquí a aquí, ¿cómo se llama? Mucosa. ¿Dónde está la muscular de la mucosa? ¿Dónde está? ¿No hay? ¿Por qué la van a buscar? No hay. No tiene. ¿Qué capa es esta? ¿Qué capa es esta? Muscular. Y esa capa muscular, recuerden que tiene 3 capas. Un sándwich para que se lo aprendan. Longitudinal interna y longitudinal externa serían las tapas del sándwich. ¿Y quién va en el medio? Circular media. ¿Cómo? ¿Qué forma la circular media ahí en la vejiga? ¿Qué esfínter? Trigonal, o el esfínter del trígono. O el esfínter del trígono. Ajá, mira ya. La tercera capa de la vejiga, ¿cómo es? ¿Qué dice la amiga aquí? La tercera capa de la vejiga. Y tiene que ver, porque tiene que decir si es hombre o si es mujer. Si es mujer, la vejiga por detrás, ¿a quién tiene? Al útero. Sería adventicia allí. Y el resto sería serosa. La vejiga en el hombre por detrás no tiene útero. ¿Tiene? Recto. El recto. ¿Sí o no? Entonces por ahí es serosa. Adventicia y lo demás es serosa. Muy bien. Entonces, vejiga urinaria, en este caso estado retraído, estado vacío. Aquí vemos el urotelio, uroepitelio. ¿Cómo se llama esta célula de aspecto cupuliforme? Bien, ¿no? Contracutícula, la lámina propia, la muscular. Tienen que aprenderse la muscular comparándolo con otro. ¿Qué otro órgano tiene longitudinal interna, circular media, longitudinal externa? Tienen que compararlo. A ver si se acuerdan. El tercio distal del ureter. ¿La cola de quién? La cola del epidídimo. La cola del epidídimo. El conducto diferente. O sea, tienen que comparar esa disposición con otras. ¿Quién tiene circular interna y longitudinal externa? La trompa uterina tiene. La vesícula seminal tiene. Y el tubo digestivo. ¿O no? Tienen que compararlos con órganos para que se lo aprendan. Y miren qué bonita esa estrellita allí. ¿Qué será? El uréter. Donde aquí tenemos la mucosa con el urotelio. ¿Qué sería esto aquí abajo? Esto. Lámina propia, polio. Y aquí tenemos la muscular del músculo estriado liso. Músculo estriado liso. Por cierto, ¿qué músculo es este? Estriado liso. Liso. Muy bien. ¿Y aquí? Liso. Ajá.
Y la disposición, ojalá se equivoque. El tercero, proximal y medio, tiene una disposición circular interna y longitudinal. Longitudinal interna y circular externa. O sea, al revés del intestino. Ajá. El tercio distal, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Correcto. Profe, En el test, esa variación cambia el sistema de contracción. exacto. Es decir que ¿dónde son más fuertes las contracciones del uréter? En el tercio inferior, porque se le agrega una capa más, ¿sí o no? Más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar, ¿qué tiene que asegurar? Que la orina pase del uréter a la y que no se devuelva. O sea, él se abre, permite que entre y ¿para qué? Para que no haya el reflujo, ¿verdad? Hacia el uréter. Tendría la misma disposición de la vejiga. Ya tiene la misma disposición de la vejiga. ¿Y qué otra disposición? La cola del mismo, el conducto deferente. Muy bien. ¿Y la tercera capa cuál es? Recuerden que los uréteres hacen así. Vienen aquí, vamos a hacer el riñón, ellos vienen aquí y están pegados aquí. Esto que tiene aquí que está pegado a la pared? Y esto que está libre, que es la cara posterior es y la cara anterior serosa. ¿Qué órgano es ese? El epidimio de quién? Del testículo. Y vemos que el epitelio, como es un epitelio característico. Pseudo estratificado, cilíndrico y ciliado, será el tuyo que es normal, con estereocilios largos, muy desarrollados, ¿sí o no? Se los preguntan, ¿qué órgano tiene ese epitelio pseudo estratificado cilíndrico con estereocilios muy desarrollados, muy conspicuo, muy característico? El epidídimo. La cabeza del epidídimo y el cuerpo del epidídimo, ¿cómo es la musculatura? Yo lo único que le voy a decir es que es el músculo liso, pero dígame la disposición. Circular. Más nada. Circular. Ya la cola, si se hace el sándwich otra vez, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Muy bien. ¿Y esto qué es? Lo bonito que se ve. Los túbulos seminíferos, ya esto es testículo, ¿verdad? Propiamente dicho. Aquí vemos los túbulos seminíferos, pero ¿qué está señalando aquí? Esto de aquí. Sí, el intersticio entre los túbulos, el espacio, el intersticio entre los túbulos, donde hay una célula, ¿cómo se llama esa célula? De Leydig. Ajá, ¿y cuántas células forman esto aquí? Miren, por fuera de la lámina basal, mioides. Luego vamos al epitelio propiamente, tenemos espermatogonias A, espermatogonias B. ¿Cómo son ellas? ¿Haploides o diploides? Cuidado porque son preguntas, estamos en preguntas, pero eso es para el teórico. Son diploides. Luego viene espermatocito primario, que sigue siendo diploide. Luego viene espermatocito secundario, que ya ese sí es haploide porque completó la segunda división meiótica. Luego viene espermátida, esa es haploide, y luego queda el final, que es el espermatozoide, que por supuesto es haploide. Muy bien. Y fíjense, aquí tenemos el túbulo seminífero con todas estas células en desarrollo, y aquí vemos las células. ¿Cómo se llama todo esto de aquí hasta aquí? ¿Cómo se llama ese proceso? Espermatogénesis. ¿Cómo se llama la transformación de espermátida a espermatozoide? Espermiogénesis. Muy bien. Y vean este conducto que tiene un epitelio pseudo estratificado cilíndrico con estereocilios muy bajos. Pero lo que llama la atención es la capa muscular. Tiene longitudinal interna, circular media muy gruesa y longitudinal externa. Eso es conducto deferente. Conducto deferente. ¿Verdad? El conducto deferente. Y fíjense, la tercera capa, ¿qué será? ¿Serosa o adventicia? Tiene que ser adventicia porque él no está solo en el cordón espermático, él está acompañado de todo ese poco de elementos que forman el cordón espermático. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? ¿Y qué será esto? La papila renal, donde vemos los túbulos colectores de qué? De
Bellini. Aquí vemos el espacio urinario y esto que es Cáliz menor. el cáliz menor, ¿verdad? Porque aquí está cayendo la orina y cae a la primera vía urinaria que es el cáliz menor. ¿Qué túbulos del riñón son esos? Proximales, donde vemos que sus células son muy eosinofílicas. Le vemos la orla. Miren, se ve preciosa la orla, ¿o no? Se ve preciosa. Y comparándolo con este tubo, ¿qué dirían ustedes que es este tubito? Distal, donde las células son menos eosinofílicas y no tiene orla ni cepillo. Y este que está aquí, miren qué bonito se ve, que tiene aspecto ya cupuliforme. ¿Qué células son esas? Este es el tubo ¿qué? Colector. El tubo colector. En este caso, colector de la corteza. Y este, distal, ¿verdad? Túbulo contorneado, distal. ¿Y esto que está aquí qué será? ¿Verdad? Corpúsculo renal, entonces esto es corteza. ¿Y esto qué es? ¿Qué son todos esos? Todos son lo mismo, todos. Tubos colectores, ya prácticamente son de la médula, son más altas las células y tienen aspecto ¿qué? Miren, esta quedó preciosa. Tengo que ganas de preguntar así. Si ustedes le preguntan qué es lo que está en la derecha, perdón, a ver si le paro así, a ver, ¿qué se va a sentar así? Se va a sentar así, ajá. ¿Sí a la derecha qué es? No, profe. A la derecha. Cuando usted se va a sentar en el microscopio aquí, ¿verdad? Sí. Esto es derecho, esto es izquierdo, para mí, ¿no? Es que estamos acostumbrados también. Ajá, entonces, ¿qué es esto? A la derecha. Y esto, rama delgada del asa de Henle, y aquí rama gruesa del asa de Henle. Este es un epitelio simple plano y este es un epitelio simple cúbico. ¿Y qué región es esa, Minoberto, del riñón? ¿La corteza o la médula? Usted se equivoca. La médula del riñón. ¿Y esta qué zona es del riñón? Por el corpúsculo renal, ¿verdad? Aquí vemos el glomérulo. A ver, si le colocan el señalador aquí, ¿qué dirían? Aquí. Cápsula de Yo le pongo la mitad. Hoja parietal de la cápsula de Bowman. Perdón, ¿está mal decir cápsula de Bowman? No. Pero está incompleto. Lamentablemente. I'm sorry for you, baby, por ustedes. Está incompleto. Entonces, es hoja parietal de la cápsula de Bowman y aquí el glomérulo renal. ¿Cuántos tipos celulares hay aquí? 3. ¿Verdad? Los podocitos endoteliales que forman la barrera de filtración glomerular. Y las mesangiales intraglomerulares que tienen actividad fagocítica, contráctil y lisosistémica. Muy bien. Y aquí vemos el espacio de Bowman, ¿verdad? No más nada. A ver qué órgano es este. No es fácil hacer el diagnóstico porque tiene que primero sumar las cosas. Primero que todo vean la mucosa que es muy plegada. En segundo lugar, tiene un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada. Y ahí por ahí les va dando la vesícula ¿qué? La vesícula seminal es simple cilíndrico, más nada. ¿Sí o no? ¿Y usted le ve un manchón ahí? No. ¿Sí o no? Eso no se confunda. Pero ya ven que es simple cilíndrico con chapa estriada. Eso es característico de la vesícula biliar, que la mucosa es plegada y tiene con chapa estriada. Otra vez, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto. Lámina propia apoya. Esta es la mucosa. ¿Cómo se llama la segunda capa de ese órgano? Se llama fibromuscular, porque hay músculo liso, hay fibras de colágeno y hay fibras elásticas. Fibras elásticas. Algunas fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras musculares lisas. ¿Y la tercera capa cómo es? ¿Cómo es la tercera capa? Dependiendo, porque recuerden que este es el hígado y ella está pegada a una parte del hígado. ¿Qué tiene adventicia? Esto que está aquí. Y lo que sobresale tiene serosa. Muy bien. ¿Y qué órgano es ese? Hígado. El órgano es hígado. Y la estructura que le está señalando es un lobulillo hepático clásico, donde vemos aquí la vena centrolobulillar. Aquí vemos las trabéculas
de remar. Y si dice trabecuas de patocito no está mal. Está bien. Y estos espacios que están aquí, ¿qué son? Capilares sinusoides. Muy bien. Lo blanquito. ¿Qué? No, estos aquí. Estos espacios. Pero no, aquí ya